presencia nuevamente de Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, Enzo, Guillo, como siempre, estamos. Acá estamos, muy bien. Buenas noches. Hoy acá estamos. Y bueno, respecto a preguntas, es decir, a mí me surgía la inquietud. Creo habértelo escuchado, Daniel, y por ahí son mis palabras, y corregime si no lo oriento como corresponde. Me surge de haberte escuchado, cómo extraer. Nosotros tenemos pensamiento. Yo tengo egos, tengo defecto. Normalmente ese defecto en mi vida tiene mucha fuerza. Si yo cuando me enojo, si tengo mucha energía en ese defecto. Y creo haberte escuchado, y ahí me refería con la corrección, de que uno tiene que aprender a extraer la energía del pensamiento, de ese pensamiento, para poder aplicarlo a lo que es el conocimiento de uno, o a utilizarlo en pensamientos positivos. Y yo decía, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo extraigo la energía? Porque tengo energía de sobra cuando me toma algún defecto y me quiere llevar por un lugar determinado. Yo tengo que contener, tengo que crear, lo decíamos el otro día, otros pensamientos. Pero ¿cómo hago para extraer esa energía? Es que hay que partir de entender que prácticamente toda nuestra vida nos ocupamos de alguna forma de sustentarla y sostenerla a partir de generar materialmente, ¿no? lo que es necesario para poder sustentarla, es decir, tener un buen ingreso, o el ingreso necesario para que no nos falte la comida, la bebida, el techo, el vehículo para movernos, un tiempo para descansar. Bueno, es ese orden que ponemos, que está más en relación a lo material. La mayor parte de la vida transcurre en esto, ¿no? Algunas personas que sienten en su fe pertenecer a determinada religión o creencia, dedican a veces en un día de la semana un momento para Dios, ¿no? Yendo a sus templos en donde se profesa esa fe y reuniéndose con los demás fieles. La cuestión es que toda nuestra vida es a partir de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está presente siempre, no un día en la semana, no un ratito, ¿no? Y también por el hecho de que tenga vida eterna no quiere decir que no haya que sustentarlo, que sostenerlo, que alimentarlo, que cuidarlo, que prestarle atención, que tratar de escuchar lo que tiene para decirnos, ¿no? De ver el camino que nos alumbra, porque el espíritu es luz, y esa luz que irradia se proyecta sobre el camino que busca el espíritu que sigamos, ¿no? Ese camino de la luz. Ahora, si el espíritu nos alumbra un camino que no es el que nosotros con nuestra personalidad queremos seguir, porque buscamos las cosas materiales, entonces ahí es donde vienen pequeñas tal vez crisis internas o momentos en los que tenemos que tomar una decisión de qué hacer. Lamentablemente me parece que la mayor parte del mundo se estructuró en ponerle un orden al espíritu, y como que de alguna manera lo tenemos acorralado y le decimos, no, a vos te atiendo solo el domingo 2 horas por la mañana cuando suene la campana, después cuando eso termine yo sigo con mi vida. Y yo entiendo que no es así, ¿no? El espíritu vive siempre, y si lo atendemos como es, con amor, y con amor él llega a nosotros, o busca de llegar con amor a través nuestro también a la vida, es que empezamos a entender que debemos de administrar nuestros días, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuidarlos. Entonces, si somos personas que poco valoramos o poco tiempo le damos a atender al espíritu, estamos más tiempo atendiendo nuestra personalidad o las cuestiones del mundo, o como decía Jesús, los asuntos del César, ¿no? Que está bien, es parte de los asuntos que tenemos que tratar todos, pero cada cosa en su lugar y a su tiempo. Entonces,
En la medida que empezamos a dedicarle menos tiempo al César y más tiempo al espíritu, si decidimos hacer esa experiencia un día o un momento de nuestro día, vamos a empezar a ver distinto, porque una cosa es ver desde el mundo al mundo y aún al espíritu, y otra cosa es ver desde el mundo del espíritu, desde nuestro espíritu, al mundo y al mismo espíritu. Es decir, empezamos a tener distintas percepciones y empezamos a valorar de una manera diferente las cosas que nos toca vivir a diario, las cosas que vivimos, lo que pasa en nuestro interior. Cuando tenemos que tomar decisiones desde la materia o desde el mundo del César como un integrante más de este mundo, bueno, decidimos hacerlo de determinada manera. Cuando tenemos que tomar decisiones dentro de este mundo del César, tomando como referencia lo que inspira o lo que brota del mundo del espíritu, lo hacemos de otra forma, ¿no? Y ahí nos acercamos un poquito más a lo que dicen los maestros, a lo que decía Jesús, ¿no? Es decir, amar al prójimo, poner a Dios por sobre todas las cosas, cosa que no hacemos a diario desde lo material. Si empezamos a tomar en cuenta que el espíritu hay que cuidarlo, hay que atenderlo, hay que seguir lo que impulsa, hay que comprender, porque estamos en el mundo para tomar conciencia de nuestra divinidad, no tan solo para saberlo, porque saberlo lo podemos saber porque lo leemos, ¿no? Claro. O porque alguien nos lo comenta, que alguien lo dijo, un sabio o un maestro o el Hijo de Dios, pero somos espíritus dentro de esta forma para que necesita tomar conciencia, ¿no? A través de ella, del mundo en el que estamos. Es parte también de la creación, es decir, esta materia. No es todo, como a lo mejor desde nuestra personalidad solemos pensar, que es lo más importante. Vivimos corriendo por las cosas del mundo, pero no tenemos esa misma prisa para atender los asuntos del espíritu. Pensamos que el espíritu es eterno, entonces tiene tiempo, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, bueno, si no es en esta vida, será en otra, como que si fuera que podemos pasar vidas perdiendo tiempo, ¿no? Le damos turno al... Bueno, si a mí mi hijo que va a la escuela me dice, bueno, si no lo hago este año lo haré el otro, y si no cuando me salga, me preocupa, claro. Porque en definitiva no termina el estudio, no termina con la escuela, no termina con ese compromiso, no termina de tomar la conciencia de los compromisos que va a tomar o que debe de tomar en la vida con responsabilidad. Entonces, si empezamos a prestarle más atención al espíritu, vamos a tener otra percepción del mundo, ¿no? Y nos va a resultar más fácil empezar a poner ese orden en la mente. Empezar a quitarle energía, porque es decir, a lo que es egoísta o negativo o limitado a este mundo, ¿no? Nos va a resultar más fácil verlo porque lo vamos a estar viendo con nuestros propios ojos. Hoy nos resulta difícil verlo a muchos porque lo queremos ver en función de lo que otros dicen, claro, que se ve. Entonces, todos dicen que si yo me voy o muchos, no todos, ¿no? Pero si voy a meditar, puedo encontrarme con un ángel que me dará enseñanza o con el Padre que me dice. Y cuando uno dice el Padre dice, cada uno interpreta cómo puede ser que el Padre diga. Y en realidad el Padre sabe cómo se tiene que expresar, no es como nosotros queremos ni esperamos, ¿no? Entonces, siempre trata de llegar a nosotros, el Espíritu siempre está presente porque es nuestra vida y no siempre es tomado en cuenta, no siempre es cuidado. Y en ese descuido es que entonces la mente no colabora demasiado con lo que el Espíritu impulsa, ¿no? Está más entrenada para responder al ego. El ego me lleva a buscar lo que me satisface, lo que me hace bien, lo que me agrada, lo que me resulta más fácil. Entonces tiendo a ir hacia este lugar, a buscar esto que el ego me promete o que me muestra que puedo alcanzar con facilidad. El espíritu me habla de hacer sacrificio, de agachar la cabeza, de ser más humilde, más manso, no tan reaccionario, y esto me cuesta, porque no es lo que todos hacen, no es lo que resulta más fácil, es un trabajo el alcanzar la paz, ¿no? La gente mucha busca de alcanzar paz porque es algo que no tiene normalmente y se han acostumbrado a vivir sin paz, y en algún momento que sienten que
los presiona esa falta de paz, la buscan, pero la buscan por un momento. Entonces, cuando sienten esa paz, no pueden estar mucho tiempo en ella y con ella, ¿no? Porque ese silencio, esa inacción para la mente es algo que molesta, ¿no? Como yo he comentado muchas veces, el lugar donde yo vivo, a las orillas del río, es un lugar muy hermoso, tengo las puestas del sol todos los días ahí, parece exclusivo para mí, es muy bonito. Y mucha gente llega y valora y aprecia y destaca esto, ¿no? Dice, qué hermosura el lugar acá en donde estás, qué belleza este paisaje, qué hermoso este silencio, pero yo no podría estar más de 2 o 3 días acá, dice la gente, ¿no? Claro, porque están acostumbrados en la ciudad, que todo está cerca, hasta el alcance. Cualquier cosa que pueda uno necesitar, sabe que puede estar ahí al alcance de la mano. En cambio allá está uno más alejado, ¿no? Y entran los temores. Vivimos con temores, esos temores a padecer, a sentir dolor, a tener faltas, es lo que muchas veces nos lleva a manejar la cabeza de manera tal que podamos combatir esos temores buscando seguridad. Y es más fácil encontrar seguridad en el mundo material, que es la fe para muchos. Si estoy en la calle y viene piedra por el mal tiempo, es más fácil proteger debajo de un techo, buscar lo material, que por fe ponerme a hacer oración a Dios en la vereda. Entonces enseguida busco ponerme bajo techo. Y pongo ese ejemplo material porque es lo que muchas veces materialmente hacemos. Tratamos de protegernos en lo que la mente nos propone, ¿no? Y nos dice que es real y que es concreto. Pero bueno, por eso siempre se habla, y desde muchas religiones, que tenemos que tener fe. La fe nos lleva a percibir y a sentir como real lo que es la presencia de Dios, ¿no? Cerca nuestro, en nosotros, en toda la creación. La protección que hay para todo aquello que hace al amor de Dios. Siempre digo lo mismo, los ángeles cuidan el amor de Dios, no cuidan a los egos y sus imprudencias, ¿no? La gente piensa que va a hacer lo que quiere y tiene el cuidado del cielo, y no. Es decir, si uno no entra al aula, si uno no presta atención a la enseñanza, si la enseñanza que uno ha recibido no busca uno de ponerla en práctica, no está en sintonía con la escuela, ¿no? Está más vale como renegado, teniendo que estar porque no nos queda otra, pero no a gusto con lo que nos toca hacer. Preferimos estar más vale en el patio jugando que dentro del aula en silencio prestando atención, y esto trae sus consecuencias, ¿no? Entonces, si dentro del aula prestamos atención, si en el aula tomamos la enseñanza no es tan solo aprendérsela de memoria, ¿no? Sino que la entendimos de manera tal que buscamos de incorporarla a nuestra vida, viendo en qué momento, en qué situaciones se deben de aplicar en el diario vivir. Si hacemos esto, lógicamente, luego de un tiempo de estudio, merecemos un descanso. Entonces ahí viene el recreo. Y cuando estemos en el recreo, tenemos protección. ¿Por qué tenemos protección? Porque fuimos fieles a la enseñanza y a la escuela en la que estamos, al maestro, a la vida, al padre, dentro del aula, y de la misma manera seguimos siéndolo en el recreo, porque en el recreo vamos a estar atentos a ver cómo aplicar lo que aprendimos dentro del aula. Pero no es ser solemnes y perder la alegría y que se nos desaparezca la sonrisa del rostro. No es así. Hay que justamente sentir la felicidad que tiene nuestro espíritu por encontrar esa luz. Al encontrar esa luz y al encontrar sentido más profundo o elevado a la vida, esto nos va a ayudar a ordenarnos. Digo esto y son como bases porque si yo tuviese que decir que tan solo es sacar un pensamiento y poner otro, en parte es así, pero también tiene que haber una base, ¿no? Podemos hablar, porque siempre parece que el tiempo nos corre para esto, de lo bonita que va a quedar la casa, pero no nos gusta hablar del cimiento y del pozo que hay que hacer y de cómo hay que rellenarla con escombros, con desechos. Pero tiene que ser firme para que lo que se va a sentar ahí sobre ese cimiento sea duradero.
si no tomamos en cuenta esos cimientos, lo que vayamos a construir está en el aire, sin cimientos, donde vamos a sentarlo, ¿no? Entonces muchas cosas están construidas en el aire. Hay gente que dice tener fe en función de la fe que otros dicen, es decir, dicen que hay que tener fe, entonces tengo que tener fe porque lo dicen, pero yo tengo que tener fe por mí, por mi espíritu, ¿no? Porque siento esa presencia de Dios, siento que necesito, siento que vivo por Él, siento que tengo vida por Él. Entonces debo respetarlo. Si empiezo a poner ese orden en mi vida, esto también me ayuda a ordenar la mente. Si ordeno la mente, comienzo a ordenarse también en mi vida las emociones, porque las emociones se desprenden a partir de los pensamientos, y por ende también mis acciones. Mis acciones son siempre pensadas. Yo no hago nada sin pensar, ¿no? Como mucha gente a veces piensa que hacemos cosas sin pensar. No. La mente piensa tan rápido que parece que no pensamos a veces, pero hacemos lo que está dentro nuestro, lo que nos resulta más fácil, ¿no? Si algo le está pasando a un ser querido, no dudamos en meternos de lleno para tratar de evitar a que padezca, que sufra. Si algo le está pasando a un desconocido, empezamos a analizar y a tomar nuestro tiempo, si se justifica, si corresponde. Tenemos mente, tenemos noción, es decir, no nos engañemos, seamos sinceros, y bueno, hay que tomar conciencia de todo eso para empezar a poner un orden, ¿no? Yo no tengo absolutamente ninguna fórmula mágica que nos traiga paz si no la buscamos, ¿no? Yo escuchándote, está muy de moda hoy el dejarse fluir, el dejarse como arrastrar por una corriente que aparentemente sale de lo interno, del corazón, y escuchándote es mucho trabajo esto. Es decir, si bien y hay que experimentarlo, la consecuencia de ese trabajo es felicidad cuando uno logra hacerlo, pero es trabajo, es esfuerzo. Es que si estamos hablando de que tenemos egos, de que el ego nos lleva a obrar de manera defectuosa, ¿no? Como fuera de la ley, a la vez también hablamos de que tenemos un espíritu que es la imagen y semejanza del Creador, y el espíritu comprende de la ley y comprende que debe de vivir en amor todo momento de su vida, de su día. Si está esta dualidad dentro nuestro, vamos a entender que lo que pueda fluir, no siempre, precisamente por el hecho de que fluye naturalmente, es del espíritu, claro. Puede también fluir del ego. Claro. Ahora, si nosotros no estamos ahí presentes con conciencia para distinguir lo que fluye, de dónde fluye, le damos vía libre a veces a muchas cosas que son del propio ego. Y bueno, de esta manera nos sentimos bien porque es algo que fluye. Yo veo esa actitud en muchas personas, ¿no? Como que si fluye es algo claro y que tiene que ver con el espíritu o que viene del cielo, porque como no lo pensé, parece que es inspirado. Pero en realidad la mente piensa sin avisarnos y sin darnos a entender que lo hace. Entonces nos lleva a hacer lo que le conviene. Y lo que le conviene a la mente es mantenernos bien a nosotros, y a nosotros nos conviene que la mente nos mantenga bien, entonces tenemos una buena sociedad en la cual le hacemos caso y ella hace lo que a nosotros nos conviene y nos obedece muchas veces cuando lo que estamos pidiendo a ella lo beneficia. Si yo me voy a acostar como todas las noches pensando en lo que voy a hacer el día de mañana para que mi vida mejore, ¿no? Materialmente, que sea en mi trabajo, en mi comercio, con mi familia, con mis amigos, me duermo con toda esa preocupación o toda esa ocupación de ver cómo lo puedo mejorar para el día de mañana. Si yo me duermo y porque intento cambiar y romper esa estructura, tratando de meditar o de hacer una oración, la que sea, el Padre Nuestro, la que cada uno siente en su corazón, la que uno crea en el momento de acuerdo a su necesidad, ahí vamos a ver la mente cómo se opone a hacer algo diferente a lo que está acostumbrada a hacer, porque ahí estamos pidiendo tal vez paz para el mundo y la mente no quiere paz para el mundo, quiere paz para sí mismo. Entonces, hagamos la experiencia
de hacer el opuesto a lo que estamos muchas veces acostumbrados a hacer por comodidad, y veamos cómo empieza a haber en nuestro interior reacciones que no estamos acostumbrados a tratar y a ver. Entonces vamos a ver a que dentro nuestro también hay una especie de convivencia entre lo que es el espíritu y la materia. Muchos, como digo, lo tienen ordenado, están la mayor parte de la semana ignorando de las cosas del espíritu, un día de la semana van un rato a un templo a hacer oración o a escuchar lo que están diciendo quien ora o lee las escrituras, y nos da enseñanza, que son enseñanzas profundas del espíritu, y nos sentimos bien por estar presentes. Pero bueno, si estamos adentro del aula y dan enseñanzas y nosotros tan solo la escuchamos y asentimos con la cabeza, pero cuando salimos a las calles no la ponemos en práctica, no lo aprendimos en realidad. Entonces, aprender es incorporarlo, y al incorporarlo nos cambia muchas conductas, y empezar a ser personas, si se quiere, más espirituales y no tan materiales, nos demanda, nos exige, y eso es lo que no nos agrada, empezar a dejar de ser tan materiales y empezar a renunciar a cosas que materialmente todavía nos agradan. Entonces ahí entra mucha gente en conflicto, prefieren tener la fe y pensar que aunque toda la vida fueron personas que no se preocuparon por los demás, no se preocuparon por sí mismos, no se preocuparon por evolucionar, al fin de sus días Dios los perdona y les da un paraíso en donde solo van a poder disfrutar eternamente, o se van al otro extremo, que eso también es algo que presiona a muchas personas, ¿no? Que van a tener un infierno en el cual van a padecer eternamente en una llama. Bueno, que son imágenes que ponemos nosotros. Yo vivo el presente, no vivo en otro momento, no puedo vivir otro tiempo. En este presente lo que me trae paz es estar en sintonía con lo que el espíritu, que para mí es la vida, que es mi vida, me dicta. Eso me trae paz y eso es lo que yo vivo. Yo sé que esto trae sus resultados. Esto que yo hoy busco de sembrar o de cuidar, sé que me traerá una cosecha, que es afín. Está en relación a esto. Si yo estoy tan solo soñando en ese mundo y no estoy haciendo nada, no es más que un sueño, y es muy probable que no se convierta en realidad. Aquí yo tenía una pregunta que la vamos a hacer. ¿Cómo no? La pregunta sería, ¿cómo acompañar el crecimiento del niño con amor, teniendo en cuenta que van cambiando lo que serían modismo, paradigma? Cuando yo me criaba hace mucho tiempo, ¿Ya estás criado? nosotros veníamos de la escuela y nos íbamos al campito, y a las 5 de la tarde se escuchaba: negrito, está la leche lista. Y para nosotros, ¿cómo? Si recién empezamos a jugar, habíamos jugado 4 o 5 horas. Y ahora niños como que no conocen el sol debido a la electrónica, pegan un salto del teléfono a la tablet, a Netflix, a todo lo que el menú que está a su alcance. Lo más cómodo sería prohibirlo eso y mandarlo al sol, pero yo creo que la pregunta que te hago específicamente, Dani, es cómo se puede acompañar en amor sin prohibir, sino haciendo entender. Eso sería la pregunta. Y tenemos que ser como padres una opción más para la criatura, ¿no? Como acercarle la enseñanza de manera tal que le interese recibirla, ¿no? Porque muchas veces está esto que marcabas vos, ¿no? Nos acercamos prohibiendo porque es lo que nos resulta más fácil y más efectivo. Levantamos la voz, le ponemos un límite y de última le decimos: esta es mi casa y acá vas a hacer lo que yo digo, y entonces ahí se termina la cosa. Que sí, aparentemente da resultado porque termina haciendo lo que decimos, pero no es que entiendan o que compartan lo que decimos, no les queda otra alternativa. Entonces esto nos lleva a que cuando no estén en casa y estén en otro lugar,
vayan a hacer lo que no pueden hacer en casa. Entonces también si pasa eso y pasa reiteradamente, aprenden a valorar más estar fuera de la casa que dentro. Entonces prefieren irse, prefieren estar de algún compañero donde no le ponen límites, prefieren salir, prefieren reunirse en la plaza en donde todos ni conversan, sacan sus celulares y se ponen a buscar cosas ahí y a partir de ahí se ríen solos con el aparato. Pero eso que a nosotros nos resulta raro porque nuestra crianza no estaba presente, hoy es una realidad. Entonces uno tiene que ayudarles también a ver las consecuencias de eso, que no es perseguirlos y no es estar tirándole abajo todo lo que hacen, sino que hacerles valorar parte de lo que decías, que por el hecho de estar ahí tantas horas delante de la computadora, dentro de la habitación o de una oficina o un lugar cerrado, se están perdiendo a veces un día hermoso o se están perdiendo el día, porque aunque llueva también el día es hermoso, ¿no? Pero es decir, tener que llegar a ellos es decir, lo que tendríamos que ver, de llegar a ellos de manera tal que les interese prestarnos atención y valorar lo que les estamos diciendo, que en parte por supuesto depende de la criatura, pero yo pienso que mucho y principalmente depende de los adultos, que nos demos el tiempo para dedicarle a ellos, y no es algo que, como nos pasaba tal vez a nosotros cuando éramos más chicos, ¿no? Nuestro padre decía, esto es así, y no había más discusión, y jamás nadie lo iba a cuestionar, y nadie iba a buscar hacer otra cosa. Una vez que se decía y se terminó. Hoy no es así, hoy hay que repetirle 1000 veces las cosas, pero no es repetirles lo que tienen que hacer, sino que hay que tomarse el tiempo que hay que tomarse para explicar el porqué de lo que uno dice. Para llegar a hacer eso también como padres, nos vemos nosotros exigidos a tener claridad en lo que estamos hablando, y no es tan solo dar órdenes, ¿no? Sino que es explicar para ayudar a que tome conciencia. Cuando la criatura de a poco va tomando conciencia, comienza a hacer lo que dicta su conciencia. Si no toma conciencia, porque no me dedico a explicarle, tan solo puede que haga lo que yo digo cuando yo estoy. Cuando no estoy va a hacer lo que quiere. Entonces, ahí donde tenemos muchos conflictos, muchos problemas, ¿no? A veces me da la impresión a mí que tomamos a los hijos como si fuera un perrito, que cuando tengo ganas lo acaricio y le hago un juego, y cuando él viene a pedirme comida yo estoy mirando el partido, o sea, no lo quiero tener encima. Es decir, parece a veces que nos resultan algo pesado en determinados momentos, cuando estamos cansados, no tenemos ganas, y en otros momentos, cuando a nosotros nos conviene, son los seres que más amamos sobre la tierra, o los que entendemos que trajimos por amor a este mundo. Bueno, tenemos que aprender a poner nosotros también como adultos las cosas en su lugar, para ser ejemplos dentro de nuestra casa para ellos que van creciendo. Entonces, a veces pedimos cosas a los chicos que nosotros mismos no las ponemos en práctica. Y entonces, hoy día que los chicos tienen más libertad de expresión y tienen más luces para ver cosas que antes tal vez nosotros no veíamos, ellos nos cuestionan, ¿no? Pero ¿y vos por qué haces diferente o no lo haces, ¿no? Bueno, por ahí nosotros le decimos, bueno, yo soy adulto y sé lo que hago y vos todavía sos chico. No, en realidad entendamos que eso no es una explicación, porque simplemente es un justificativo, ¿no? Estoy justificando lo que yo hago, y no quiero dar explicación de por qué lo hago. Pero en definitiva eso nos sirve para aclarar, porque si nosotros vemos que el maestro hace diferente a lo que nos enseña, no sabemos si es lo que hay que hacer, lo que dice o lo que hace. En cambio, si lo que dice es lo que hace, hay una sintonía, entonces, bueno, ahí podemos entender. Y si aparte dedica parte del tiempo de su vida a explicarnos de por qué hace lo que hace, que en definitiva, ¿por qué llegamos a hacer lo que hacemos? Porque hemos ido aprendiendo en la vida o entendiendo que es lo mejor. Y hay muchas cosas que hacemos que no están bien, como estábamos hablando anteriormente. Está el ego, está el defecto. Hay cosas que hacemos mal, pero aún haciendo mal queremos dar ejemplo. Entonces, con la lengua por ahí decimos una cosa y con los hechos va otra. Y eso genera muchas veces confusión, ¿no? Entonces, ser buenos
padres o sacar buenos hijos demanda y exige de ser buenos padres. Y para ser buenos padres entramos en parte, si se quiere también, en esto del trabajo interno, ¿no? El tomar conciencia de nuestra realidad, el asumir lo que somos, el ver que hay cosas que están mal y también uno expresarse a la criatura que a uno mismo le cuesta. Y nosotros tenemos claridad de muchas cosas que hay que alcanzar y también vemos en la realidad que nos cuesta alcanzarlas. Entonces también ser sinceros con las criaturas. Es decir, hay muchas cosas que podemos llegar a entender con claridad hacia la hora de hablar, pero luego para llevarlo a la práctica nos cuesta. Entonces, para que sienta que también somos semejantes la criatura, ¿no? Y que no estamos ni más allá ni más acá, estamos junto a ellos también, si se quiere, aprendiendo muchas cosas. Entonces, buscar ese compañerismo, el compartir, ¿no? A través del amor que tenemos como parte de la familia que somos. Así no sean nuestros propios hijos y con los niños que nos encontremos, ¿no? Tratar de dar ejemplo y tratar de respetar, que eso es lo que muchas veces no damos como ejemplo los adultos. Porque aunque están haciendo cosas que para nosotros no están bien, a nosotros prohibírselas es una forma de faltar el respeto. Porque es una dictadura, es lo que yo digo, y esto está mal, y no tengo por qué explicártelo, por ahí a veces uno le dice, ¿no? O cuando seas grande lo vas a entender. Pero ahora lo está viviendo. Lo vamos a dejar vivir equivocadamente hasta que algún día tal vez la calle le enseñe por qué. Entonces hay cosas que hay que ir enseñándolas y hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Es decir, cada segundo que pasa, todos, no importa la edad que tengamos, estamos creciendo. Entonces las criaturas son más permeables, ¿no? Son más vírgenes, si se quiere. Más puros, están asimilando con más facilidad mucha información. Nosotros por ahí ya estamos un poquito saturados y hay muchas cosas que ya no tomamos, que no creemos, que ya creemos que lo que tenemos basta y nos estacionamos o nos estancamos un poco. Más allá de eso, seguimos creciendo. Entonces todos los días se puede aprender algo nuevo, ¿no? Todos los días tengo la posibilidad de enseñar también algo nuevo. Entonces estar atentos con ellos a crecer, acostumbrándonos a esa realidad que hoy les toca vivir a ellos y nos toca vivir junto a ellos también. Gracias, Dani. Tenías una pregunta, Enzo. Sí, Daniel. Me hicieron llegar una pregunta que sería lo siguiente. Me decía que en los momentos que buscaba para meditar esta persona, hay momentos en los cuales podía sentir lucidez, calma, y en otros momentos sentía mucho miedo y entendí como que interrumpía esa meditación por el temor que le producía. En realidad yo no puedo, no sé si cabe la palabra, hacer un diagnóstico al respecto, porque eso es algo muy personal, ¿no? Cada persona, es decir, muchas personas pueden estar viviendo esa situación. En el caso, sí, seguro, de muchas personas, parte de ese temor se presenta porque se comienza a percibir una realidad diferente a la que estamos acostumbrados a vivir, en la que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Más estructurada y ordenada conforme a nuestra comodidad, porque todo lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida es buscar sentirnos cada vez más cómodos. Y en donde empezamos a entrar en contacto con un mundo que no es el que hemos estado acostumbrados a tratar, nos habla de otra comodidad o de otra realidad. Y el acercarse a ese mundo, o para acercarse a ese mundo, hay que de alguna manera alejarse, aunque sea por un tiempo, de este. Y eso también genera el temor, ¿no? Es en parte lo que a veces digo, ese temor a dar el paso. El lugar en donde estoy lo alcancé con esfuerzo, con sacrificio. Para seguir avanzando, como entendemos que es el camino, tengo que abandonarlo, porque tengo que dar un paso. Y no quiero dar el paso equivocado, entonces quisiera saber antes de dar el paso si es el correcto, pero no puedo si no doy el paso muchas veces, a veces es el correcto.
Si yo tengo bien mis bases, mis fundamentos, mi orientación, sé que voy por el camino correcto y sé que es en parte incierto lo que me espera, en parte, porque justamente en la medida que voy dando paso voy tomando conciencia. Si alguien me relata que va adelante lo que encontró, sé que en parte será así, pero también tengo que entender que yo no estoy transitando su camino, sino el mío. Entonces yo lo percibiré de una manera diferente, ¿no? Estas cosas generan a veces temor, a dar ese paso, a salir de esta realidad, a entrar en ese silencio. Mucha gente que asocia, por ejemplo, el silencio con la muerte o la ausencia de vida. Entonces ese es el temor, en quedar en ese silencio total que a veces uno puede entrar en meditación, en donde la mente no está emitiendo pensamientos, en donde al no emitir pensamientos no tengo nada que seguir que la mente genere. Entonces quedo en un aparente vacío, pero es un vacío de personalidad. Y puede ser un lleno, si se quiere, vale la expresión, de Dios, ¿no? Del Creador. Entonces, hay un temor a lo mejor a entrar en esa realidad y no poder volver, o que se nos modifique la realidad con la que tenemos que tratar a diario, porque al fin y al cabo la mayor parte de las horas de nuestro día pasan atendiendo las cosas del mundo, que puede ser con el mayor amor posible, pero siempre con la conciencia desde el mundo. Y esos momentos, esos minutos en los que puedo hacer un silencio pueden poner en juego todo esto otro. Esa es la sensación, ¿no? Como que si uno se está apartando de todo esto. Entonces, bueno, empiezan muchos cuestionamientos internos que también hay que organizar, y cuando la mente está un poco más serena los podemos visualizar y también razonarlos con bases espirituales, ¿no? No desde el ego. Empezar a ver que el espíritu nos habla de que necesita más tiempo de silencio y de paz y de luz con nosotros, o que nosotros entremos a ese espacio para poder iluminarnos más, para poder traer más claridad a nuestra vida, a nuestra conciencia. Cuanto más tiempo estamos en esa luz, más tiempo tenemos que comenzar a dejar de estar o de frecuentar la oscuridad o la confusión o la duda o la ignorancia. Es decir, cuanto más sabemos, más compromiso, más trabajo. Estas cosas muchas veces traen estos temores. Puede ser también a veces la falta de fe, en donde uno no está entregado en fe al Padre, sino que uno cree, pero no termina de tener esa seguridad en la fe de que verdaderamente está en sus manos. Entonces, en esos momentos de silencio, en esos espacios en donde uno no ve en ese mundo espiritual, en ese momento de meditación, de silencio, no ve las cosas tan claras como la ve cuando tiene los ojos abiertos en el mundo, es en donde nos cabe duda de que si lo que viene, lo que se acerca, muchas cosas que escuchamos que los demás dicen, que nos trae confusión, ¿no? Gente que dice, vos no sabés, a lo mejor si se te aparece un ángel, si verdaderamente es un ángel, capaz que es un demonio disfrazado. Escuchamos, ¿no? Por ahí que algunas personas dicen. Entonces, si escuchamos eso, si somos personas que recibimos lo que nos dicen sin comprenderlo, ya lo estamos temiendo, es en donde tal vez ponemos en duda hasta lo que nos pueda pasar y nos llegan esos temores. El trabajo interno o el camino interno no lo voy a encontrar en ningún libro y en la boca de ningún sabio, porque es mi camino, es el camino interno. El que habla cada sabio habla de su camino interno, ¿no? Entonces tenemos que saber tomar las enseñanzas que nos llegan de manera que la podamos volcar a nuestro camino interno, pero no querer hacer el camino del otro, porque no podemos. Ahí digo, hay parte de confusión para muchas personas, las cuales están muy pendientes de lo que digan aquellas personas que para ellos son referentes y van a hacer lo que estén diciendo, ¿no? Porque para ellos son el sabio que hay que escuchar. Y puede tener sabiduría, y la sabiduría se obtiene de las experiencias vividas en lo personal. Pero uno saber tomar de esas enseñanzas lo que sea necesario o de valor para poder aplicarlo en la vida de uno, y de esta manera ir marchando. Entonces, no es entregarse ciegamente a la nada,
no es poner la mente en blanco, ¿no? Sino que hacer un vacío de la personalidad. Es decir, de alguna forma, como Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento de meditación es así, es en donde yo tengo mi voluntad, pero desde mi voluntad decido hacer la suya. Entonces me entrego en sus manos. Si es así, estoy protegido porque estoy entregado en manos del Padre. Si vamos aún más allá, somos espíritu, imagen y semejanza del Creador, somos luz. No importa lo pequeñito que pueda ser esa luz en nuestro interior, ninguna oscuridad, ni la de todo el universo, puede contra ella. Cualquier luz, por más pequeñita que sea, yo siempre pongo la imagen de un pequeño fósforo, que se mueva en esa oscuridad, la disipa y nos permite ver lo que está más cercano a esa luz por lo pequeña que es la luz. Si comenzamos a acrecentar esa luz, nos permite ver cada vez más lejos. Cuanto más crece esa luz, ya nos permite prever, ¿no? O sea, ver antes de alcanzar o de llegar. Pero tenemos que alimentar esa luz. Tiene que ver con lo que hablaba al principio. Atender un poco más el espíritu. El espíritu no vive solo, no es algo que Dios se encarga de él y a nosotros no nos corresponde. Nosotros nos ocupamos de la cosa del mundo y Dios de la del espíritu. Tenemos que ocuparnos nosotros también, porque nosotros tenemos que tomar conciencia, es lo que el Padre quiere, ¿no? Gracias. Yo, una de las preguntas, tal vez se nos está yendo el tiempo, pero respecto al trabajo, uno ha podido ver que la gente o cualquiera que vive hoy en el mundo es como que se encomienda a otros. Recién decías vos del propio trabajo. ¿Este trabajo es para los elegidos? ¿Es para cualquiera? Porque estamos acostumbrados a que haya intermediarios entre la vida de uno y el espíritu o el Padre. ¿Cualquiera puede encarar este trabajo? Es que el camino es personal y es para todos. Es para todos. Es para todos, absolutamente. Cada uno tiene su camino, ¿no? Como de alguna manera alguien lo definió alguna vez, todos vamos por el mismo camino y nadie pisa la misma piedra. Es decir, todos vamos, así lo sé yo, hacia el Creador, pero cada uno hace su experiencia en el camino por el que va. El problema está en que no transitamos nuestro camino cuando estamos tratando de hacer lo que dice otro que dice que transitó el camino. Entonces no vivimos nuestro camino, estamos queriendo vivir el de él. No importa el maestro que tengamos delante, el maestro no quiere que sigamos su camino. El maestro lo que busca es de que tengamos referencias para seguir el nuestro. Entonces, si el maestro va adelante, porque por eso es maestro, ¿no es cierto?, conoce el camino, lo que ha de venir y por eso nos puede ayudar, él va dejando su huella, es decir, va dejando sus enseñanzas, va dejando referencias. Los que vienen detrás, si quieren seguir su camino, van a terminar pisoteando su huella. Y cada uno tiene que dejar su huella, no se trata de ir pisando la huella del que va adelante, porque eso genera confusión, ¿no? Eso en parte es lo que hace a la confusión de muchas personas dentro de lo que hace lo espiritual, en sus religiones, en sus grupos, en sus movimientos. Están ensuciando la huella del que los guía o del que dejó enseñanza, sea que la dejó hace miles de años o sea que está presente, se genera esa confusión, porque están tratando de hacer o de repetir lo que les dicen, y cada uno tiene que hablar de su experiencia. Uno puede hablar de lo que ha comprendido, de lo que a uno le han dicho, de la claridad que uno obtuvo. Uno también puede hablar de las cosas que a uno le faltan, de lo claro que uno tiene tantas cosas y de lo difícil que es llevarla a la práctica. Es parte de la realidad. Es parte de una triste realidad que en el mundo tenemos que vivir, porque el mundo, como decía Jesús, del César no tiene contemplado un espacio para el espíritu, porque lógicamente los espacios que se le brinden al espíritu van en contra del César. Claro. Entonces, el César no le abre muchas puertas a las cosas del espíritu. No le preocupa que dediquemos un tiempo de fe como lo dedicamos muchas veces, que no es de entrega incondicional,
sino que nosotros ponemos condiciones para entregarnos, ¿no? Porque vamos a ir a nuestro templo el domingo, el sábado, el día que sea que nos toca, si no tenemos otra cosa más importante que hacer. Entonces, es decir, no somos fieles, entregados, incondicionales. Eso hace que se nos genere más confusión en nuestra vida. Y si no decidimos qué hacer de una vez por todas y decidir andar en el sendero de la luz, es dejar de lado el de la oscuridad. Es decir, nunca lo vamos a alcanzar, nunca lo vamos a conocer de lleno, porque estamos cuando nos conviene en el lugar que más cómodo nos resulta estar, ¿no? Más fácil nos resulta alcanzar. Bueno, estaríamos llegando al término del programa. El lunes que viene no vamos a estar, el 1 de mayo, no sé si lo merecemos o no. Tenemos pero que no vamos a trabajar. Tal vez podemos proponer algo diferente, que sea un día como ese internacional del trabajo, en donde la gente no trabaja, ¿no? Deja sus trabajos materiales. Tal vez a las personas que decidan tomarlo como algo que puedan incorporar a su vida, tratar ese día de hacer el mayor esfuerzo posible cada vez que nos acordemos de hacer el trabajo interno. Es decir, descansar para las cosas del mundo y dedicarle ese día más de lleno en atención, en la relación con los demás, dado que no vamos a estar en el trabajo, supuestamente estaremos, imagino yo, más cercanos a la gente que queremos. Nos quedaremos en casa con la familia, tratar de ser un poco más amorosos, más fieles a ese trabajo que hace el espíritu, ¿no? El trabajo no es una carga, un peso, no es una obligación, es una responsabilidad que tenemos que tomar. Bueno, está la propuesta. Sí. Gracias, Daniel. No hay de qué. Y bueno, Guillo, Enzo. Bueno, abrazos de amor y voluntad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.